Pues damos gracias al Señor. Es increíble, bueno, no increíble, porque sabemos que Dios está en todas las cosas, ¿no? Pero viendo las canciones que el Espíritu Santo movía que cantáramos esta mañana y que durante la semana pues le habrá dado a nuestra hermana Esther, y cómo todo en el culto está unido. El Espíritu Santo nos mueve a cada uno, pero al final todo tiene su hilo, ¿no? Y ahí, dos de las canciones que hemos cantado, hoy hemos cantado una que dice, hoy es tiempo de cambiar, de no mirar atrás, ¿verdad? Y otra, enséñame tu voluntad, decía la canción que hemos cantado al Señor. Y hablaba también del tema de la pandemia, de la dificultad de estos tiempos. Y es evidente, es cierto que estamos viviendo tiempos especiales, diferentes. Desde el inicio de la pandemia, en que empezó la pandemia, ese tiempo que ha cambiado para nosotros ha sido diferente para cada persona. Y en cuanto a los cristianos, en cada uno de nosotros ha provocado reacciones también distintas. Unos se han atemorizado, casi no quieren salir de casa. Otros dejaron de ir a la iglesia y posiblemente no vuelvan. Otros han estado pensando durante todo este tiempo cómo pueden ser útiles en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Otros les ha servido para replantearse su propia vida y su propia fe, su forma de vivir la fe. Pero además de lo dicho, muchos ven en este tiempo el cumplimiento de las profecías bíblicas. Unos piensan que estamos en el tiempo del fin, otros que estamos en el tiempo del principio de dolores. Y muchos, más de los que deberían, se han tirado a las redes a barborrear, a decir barbaridades y tonterías sobre el fin de los tiempos. Y da la casualidad que estas mismas personas, que a veces tanto hablan del fin de los tiempos y que su lenguaje es solo eso, cuando miramos a sus vidas, hay poco de las enseñanzas de Jesús en su forma de vivirla. Pero, ¿es cierto que estamos en los últimos tiempos? ¿Es cierto? Pongámonos por un momento en el pensamiento de hace 100 años. Una pandemia como la que hay ahora, que llamaron la gripe española porque fueron los primeros que informaron sobre la gripe fueron los periódicos españoles, pero que fue a nivel mundial, en la que murieron más de 50 millones de personas, en que las personas caían en los suelos, muertas, en sus casas, muertas. ¿Esos cristianos no pensarían que aquel era los últimos tiempos? O los que vivieron la Primera Guerra Mundial, una guerra a nivel mundial, ¿no se pondrían ellos en el pensamiento de decir, son los últimos tiempos, el Señor viene ya? Y ahora viene la Segunda Guerra Mundial, más cumplimiento imposible. Seguramente ellos tenían más motivos que nosotros para pensar que estábamos en los tiempos del fin. Pero no nos tenemos que ir tan lejos. En Siria, no hace tanto, se está viviendo una guerra en que nuestros hermanos y hermanas están sufriendo penurias, las consecuencias de la guerra. Muchos de ellos han tenido que salir de su país y están viviendo bajo tiendas de campaña, en campos de refugiados que dejan mucho que desear. Personalmente, no dudo que estemos viviendo tiempos proféticos. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que este es un tiempo diferente, es un tiempo que a todos nos ha cogido por sorpresa, es un tiempo en que ahora más que nunca deberíamos de estar preparados. Pero, ¿lo estamos?
¿Y para qué deberíamos de estarlo? Sobre este tema, sobre el que nos habla el capítulo 16 de Mateo. Y vamos a estar leyendo a través de todo el capítulo, aunque solo me centraré en aquellas partes que tienen que ver con este tema para no alargarnos. Dice el versículo 1 del capítulo 16, que se le acercaron a Jesús los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando llega el atardecer decís buen tiempo, porque el cielo se pone rojizo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo se pone de un rojo sombrío. Hipócritas, ¿sabéis discernir el tiempo del cielo y no podéis discernir las señales de los tiempos? Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les será dada señal sino la del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. ¿Cómo llama la atención? Que el Señor les da la contestación y no espera su respuesta. Los deja y se fue. Nos encontramos a unos religiosos cumplidores al máximo de su religión, que le pide una señal a Jesús para que demostrara que era el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo. Ellos habían visto sus milagros, ellos habían visto su amor, su bondad, habían escuchado su mensaje y sin embargo todavía pedían una prueba. ¿No se habían dado cuenta que Dios había intervenido en medio de los tiempos trayendo al Salvador del mundo? El Verbo se hizo carne y en ese momento se estaban cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, la mayoría. La venida de Cristo, Dios hecho hombre por nosotros, había llegado. Es el momento más importante de todos los tiempos en la historia de la humanidad. Pues era el Salvador que la humanidad necesitaba para redimirse de sus pecados, para agarrarse a la vida. Sin embargo, dice el Evangelio de Juan, que el Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a lo que era suyo y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿verdad? Le piden señal y Jesús les recrimina. Es tan fácil y le dais, sois tan sensibles a lo que pasa alrededor y no os dais cuenta de la importancia de este momento. ¿No os estáis dando cuenta de la importancia de este momento? Sabemos de sobra por las Escrituras que lo que les pasaba a estos hombres es que no les interesaba creer. Porque entre otras cosas, en creer en Jesús y creer a Jesús iba a representar en ellos un cambio total en sus vidas respecto a su manera de vivir y también respecto a su manera de vivir la fe. Porque Jesús había advertido sobre la dificultad y los padecimientos que esperaban a todos aquellos que realmente querían seguirle. No pensemos en los fariseos. A veces leemos las Escrituras y pensamos en los fariseos. Estos eran los malos. Jesús era el bueno. Evidentemente Jesús era el bueno. Pero los fariseos creían ser sinceros con ellos mismos. Creían estar agradando a Dios en todo. Creían llevaban la letra al extremo con el fin de hacer lo que ellos creían que Dios quería de ellos. Y sin embargo, a estos hombres religiosos, Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, mas en vano me rinden culto.
básicamente, y de una forma muy sencilla, digamos que hipócrita es el que dice una cosa, pero realmente no la hace, o hace lo contrario, o quiere aparentar algo. Estos hombres tenían una dificultad, un problema para discernir el momento más importante de la historia de la humanidad que ellos estaban viviendo en ese instante. Y mi pregunta es, ¿cómo interpretáis vosotros este tiempo? No os voy a pedir que me respondáis, porque están nuestros hermanos en el otro lado de la cámara y seguramente nos escuche. Otra pregunta que quisiera hacerlos es, ¿qué está pasando? ¿Cómo está sucediendo? ¿Estamos interpretando bien este tiempo? ¿Sabéis que a quien he preguntado estas preguntas, todos han contestado lo mismo? Estamos en los últimos tiempos, es principio de dolores, es profecías. Todos. Este tiempo en el que estamos es el tiempo que te ha tocado vivir a ti y a mí. Nosotros no estábamos cuando Jesús estaba, pero este tiempo en el que estamos viviendo es el que nos ha tocado y debemos ser sabios para interpretar lo que ocurre y cómo debemos de afrontarlo. Estos tiempos ocurren igual que en los tiempos de Jesús. Los fariseos veían las cosas que hacía Jesús y las palabras que predicaba. Sin embargo, pedían señales del cielo. ¿Qué nos está pasando a la iglesia? ¿Qué nos está pasando a los cristianos? ¿Qué señales estamos esperando? ¿Será que como las 5 vírgenes imprudentes no tenemos la lámpara llena de aceite? Si realmente estamos viendo a muchas personas que están muriendo, muchas personas que están sufriendo, otras que están muertas de miedo, otras que esta situación les deprime, personas que no tienen esperanza, que no saben hacia dónde ir, personas que buscan el quitarse la vida porque no tienen ningún tipo de esperanza. ¿Qué tiempo estamos viviendo, hermanos? Cuando Jesús vio a la multitud que lo seguía, dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y en esa compasión, ¿qué es lo que hizo? Compartió el evangelio, pero hizo sanidades, hizo milagros, les proveyó de alimento. ¿Estamos teniendo nosotros compasión? ¿Estamos cumpliendo nosotros el evangelio? ¿O preferimos ser como los fariseos? Que se nos llena la boca del evangelio, pero preferimos seguir con nuestra religión, pero no hacemos lo que tenemos que hacer porque supone demasiado esfuerzo. Pero cuidado, porque Jesús no solo tocó ese tema con los fariseos. Ese tema que vemos aquí repercutió también en los discípulos. Si seguimos leyendo el pasaje, veremos que dice que llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, lo hice porque no trajimos pan. Y conociéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no me refería al pan cuando os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¡Qué casualidad! Es muy casual, ¿no? Se da esta situación, los discípulos acaban de vivir esta situación en que están viendo que Jesús les está recriminando
aquellos hombres que no saben en el tiempo que están, y ahora vemos a unos discípulos con falta de fe. Ellos habían visto cómo Jesús de 7 panes y de 7 peces y 5 panes había dado a una multitud de 5.000 hombres, más mujeres y niños. Que habría allí 10, 12.000, 15.000, 20.000 personas. Lo habían visto en 2 ocasiones por lo menos. Y sin embargo, cuando Jesús les habla, ellos están pensando en su propio problema. Lo que su conciencia les dice. Hay que ver, no he hecho esto. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Sin embargo, el Señor les estaba diciendo que se guardaran de las enseñanzas de los fariseos. Y por el contexto podemos entender que no se trata solo de enseñanza teológica, sino de aquello que los mismos fariseos vivían. ¿Qué levadura? ¿Qué hace la levadura? Una masa chiquitita, le pones un poquito de levadura, la metes en el horno, ¡fum!, se infla. Se infla. Si no le pones eso, se queda en lo que es el pan. Pero de la otra manera se infla. Y eso es lo que pasa con nuestra forma de pensar. Eso es lo que pasa cuando vivimos la vida cristiana con el pensamiento del mundo. Esa levadura fermenta y nos engordamos de religiosidad. Hacemos ese culto que luego Dios no quiere escuchar. No toméis a mal ni personalmente esto con nuestro culto de hoy, ni con otros cultos. Digo esto para que nos examinemos a nosotros mismos y veamos en qué punto, en qué tiempo estamos y cómo estamos reaccionando ante este tiempo. ¿Y qué es lo que el Señor está demandando de nosotros? Fijaos, a estos mismos fariseos el Señor les dice en otra ocasión: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio era la parte principal de la ley ceremonial. Esa era la parte central donde se hacía el sacrificio. En este texto es utilizada para representar una religión que vive como si hubiera que cumplir una serie de reglamentos. Les dice misericordia quiero y no sacrificio. En este texto, mientras que misericordia lo que expresa es tal compasión por los caídos que procura levantarlos. ¿Habremos convertido nuestra fe en lo ceremonioso, el culto, la oración, la comunión, en una serie de cosas indispensables para llamarnos cristianos, sin haber entendido lo que significa misericordia? Nosotros somos olvidadizos también. El Señor mismo dijo de él: el Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. La fe es la esencia que provoca en nosotros el movimiento. Es la esencia que nos provoca hacia las obras preparadas de antemano por el Señor. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. No es fe. No es fe. Pero Jesús siempre confronta a sus hijos
Dice la palabra del Señor que Dios al que ama, le corrige. Y el Señor nos ama profundamente. Y a sus discípulos, a los que amaba con locura, les recrimina la fe. Pero ahora los lleva a un estado superior. A un estado superior. Sigue diciendo el texto en el versículo 13. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto nos plantea una pregunta. Esta pregunta es para ti, no es para los que están fuera. Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Quién es para ti Jesucristo? ¿Quién es para mí Jesucristo? Dependiendo de tu respuesta, así será tu forma de dar, tu forma de darte a Él, tu forma de vivir la fe. ¿Hasta qué punto podemos decir nosotros que Jesucristo es para nosotros el Hijo de Dios? Que Jesucristo vino en carne, que se hizo siervo, que murió por ti, por mí, por mis pecados, que resucitó, que llevó la muerte y que me ha dado vida eterna, y que en su muerte y en su resurrección hay poder de Dios en nuestras vidas, pero no es un poder de superhéroe, es un poder de siervo para servir a los demás, para servir en la iglesia, pero para servir al mundo. Y eso, hermanos, no lo tenemos. Generalizo, sé que hay muchos de vosotros que posiblemente sí, pero es cierto que la mayoría de nosotros no se aprecia eso. Algo nos está diciendo el Señor en esta mañana. Me incluyo evidentemente. ¿Confirman tus hechos que Jesucristo es tu Señor? ¿Crees realmente en el Evangelio? ¿Creemos realmente en el Evangelio? ¿Es posible que nos hayamos olvidado de las enseñanzas del Evangelio, de las enseñanzas de Jesús? Vamos a seguir leyendo en el versículo 23. Dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndolo: Señor, no lo permita Dios, en ninguna manera te suceda esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. ¿Cuáles son? Mi traducción dice sentimientos. Reina Valera del 60, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Dónde tenemos nosotros puesta la mirada? ¿Cómo es nuestra forma de pensar? ¿Estamos pensando en lo alto, en las cosas del cielo? ¿O estamos pensando como pensaba Pedro? No, Señor, esto no puede ser. Esto no cuadra con... Por favor, no puedes pasar por ahí. Es fácil, cualquiera de nosotros habíamos hecho lo mismo.
Nos dice eso el Señor y diríamos, no, por favor, ¿cómo vas a pasar por eso? Una barbaridad, ¿no? Muchas veces hemos aprendido a suavizar el Evangelio. Hemos aprendido a vivir dentro de un espacio que nos da la seguridad suficiente para decir soy cristiano, pero lo del sufrimiento como que lo dejamos fuera. Fijaos lo que dice el Señor, lo que le dice el Señor. Dice que entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, estas palabras son para ti, son para ti, son para mí. Desde que empecé a preparar este mensaje, no paro de darle vueltas y de buscar que esto se cumpla en mí. Porque la palabra de Dios es para todos nosotros. Y todos tenemos carencias, todos. Este es el Evangelio. Esto es lo que Jesús está pidiendo del que le sigue. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su conducta. Todos, y todos somos todos absolutamente, todo el que quiera ser discípulo de Jesús tiene que estar dispuesto a morir por Cristo. Es voluntario, no nos obliga. Pero tenemos que tener esa disposición. Tenemos que estar dispuestos a sufrir por Cristo si queremos ser llamados discípulos suyos. La salvación es por la gracia de Dios, es un regalo, un don, algo que ha partido de Dios y nos lo ha dado. Pero ¿sabes? ¿Cuándo vino Dios a darte ese regalo? Cuando estábamos en el corredor de la muerte, en el camino que llevaba a la silla eléctrica. Tenemos una sentencia acusatoria. Nuestro pecado nos dice que no podemos vivir al lado de Dios y fuera de Dios no hay vida. Fuera de Cristo no hay vida. La vida fuera de Cristo, cuando llegue el momento de la muerte, en el juicio de Dios, pasa a ser condena, muerte eterna, lago de fuego. Es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Pero estábamos en ese corredor de la muerte. La condena era inevitable. Ya había habido, los abogados estaban de acuerdo. Pero llegó Jesús a la mitad del camino. Y dijo, mira, si hay un arrepentimiento sincero en ti, yo voy a tomar tu lugar. ¿Te das cuenta de tu pecado? De tu maldad, te das cuenta de que tú no puedes librarte de la muerte si yo no te libro. Cuando nosotros le hemos dicho, sí, Señor, sí, es verdad, Él ha dicho, voy a tomar tu lugar, pero sé consecuente con tu arrepentimiento.
Sé consecuente con el paso que yo he dado por ti. Yo te concedo a ti la vida eterna, pero yo soy Dios hecho hombre, yo soy el Dios del cielo y de la tierra, el que creó todas las cosas, y voy a tomar el lugar por ti. Pero sé consecuente con tu arrepentimiento. El profesor y pastor Samuel Pérez Millós dice lo siguiente: el Señor está diciendo algo solemne y enfático. Todo aquel que quiera ser su discípulo ha de asumir decididamente la senda del sufrimiento, del dolor y de la renuncia personal. No se puede olvidar que se está en la senda de un crucificado. Ese era el camino que iba a tomar Jesús. Seguirle a Él. Jesús les dice 3 condiciones. La primera es negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo es negar a una persona, no es negar algo. Negarse a uno mismo, o sea, si yo me niego a mí, estoy negando a mi persona, a mí yo. ¿Entiendes, hermano? No es negar algo, es negarse a uno mismo. Negar a una persona es negar lo que pretende ser y por tanto se le desecha. Es negar nuestro yo. Un predicador del siglo XVIII escribió: así su discípulo se niega a sí mismo. No se tendrá a sí mismo como dueño ni fin. Se resuelve a no vivir conforme a sus inclinaciones, sino a hacer y a soportar cuanto sea necesario en el curso que ha emprendido. Negarse a uno mismo es poner nuestro yo en sujeción total a Cristo. Es ponernos bajo su control. Todo aquello que pretende controlar nuestra vida y que se opone a cualquier interés que no es el propio de Él, lo negamos. No es negar tu carácter, no es negar tu personalidad. Dios te quiere a ti tal y como eres. Lo que Él quiere es que tu carácter y tu personalidad sean puestas a su servicio para dominar aquello que es pecado, que está mal, y para ayudarte y potenciar aquello en lo que eres bueno, en lo que has sabido administrar bien. Como diría el doctor Lacueva, es decir, ese yo gigante que tenemos dentro, que nos lleva a ser egocéntricos, autónomos y autosuficientes, que no queremos seguir nuestros propios planes, ni servir a nuestros propios intereses, sino depender del todo de Dios y hacer y a sufrir todo cuanto Él tenga preparado para nosotros. Esta es la tarea más difícil para cualquier creyente. Tengamos en cuenta que un hipócrita puede negar ciertas áreas de su vida. Tú lo puedes ver ayudando, lo puedes ver controlando algunas áreas de su sexualidad, algunas áreas de otra cosa, pero porque va a recibir algo a cambio. Ese algo puede ser el reconocimiento de los otros. Ese algo puede ser una situación de poder, entre comillas. Es decir, el negarse a sí mismo es más que dejar de hacer cosas y hacer otras. Es entregarnos a Cristo realmente. La segunda condición que Él dice es tomar nuestra cruz. Fijaos lo que dice el texto. Tome su cruz. No es la cruz de Cristo la que hay que tomar. No es la cruz de Cristo, es la tuya. Y yo, la mía. Pensar que la cruz era un modo de ejecución para los delincuentes, para los homicidas. Esa cruz era llevada desde su lugar de detención
hasta el lugar donde iba a ser crucificado y tenía que ser cargado por ellos. No solo era cargada, sino por el camino eran insultados, eran escupidos, le tiraban cosas por la cruz. Por la cruz. Tú y yo, como discípulos, debemos asumir que vamos a vivir esa misma experiencia. Debemos de asumirlo. Y creo que eso nos falta hoy. El tener claro, asumido. Lo oímos, pero no lo tenemos asumido. Ellos sabían que iban camino de una muerte segura a la vez que iban sufriendo el peso de la cruz y eran mal vistos por los demás. Y fijaos lo que dice Lucas de este mismo pasaje. Tome su cruz cada día. Cada día. Otra sobre esto dice el profesor Samuel Pérez. No es la cruz de Cristo, sino la nuestra personal, como yo decía antes. No es el orgullo del martirio voluntario. No es el orgullo del martirio voluntario, sino la determinación silenciosa. Y yo añadiría humilde, de seguir a Cristo llevando su cruz. Sería la cruz del menosprecio, de los reproches, de la censura, de la multa, de la persecución, del acoso, de la mortificación. Pero hermanos, el Señor nos exhorta, nos confronta, pero no nos desanimemos. Esta cruz no se puede llevar solo. Esta cruz solo se puede llevar en el poder del Espíritu Santo. Solo si entregamos nuestra vida a Cristo realmente y el poder del Espíritu Santo está en nosotros, es cuando podemos vivir como Cristo quiere que vivamos. Solo por su gracia poderosa. Solo. El tercero que nos pide el Señor es seguirle. Seguirle es ponerle en el primer lugar. En el primer lugar. Si puedes poner, Josué, por favor, Mateo 19, del 16 al 21. Dice que entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Qué buen cristiano, qué buen hombre buscando la esencia, la profundidad de Dios. No se conformaba a este mundo, él ya miraba más allá. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Sigue, por favor. ¿Y cuáles son esos mandamientos? ¿Cuántas veces nos preguntamos nosotros? ¿Cuántas veces alisamos el camino de seguir a Jesús planito? No vaya a ver que haya subidas y bajadas y nos cansemos. Dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Os habéis fijado en los mandamientos? ¿Puedes volver hacia atrás, hacia los mandamientos? Sí, antes, un poquito antes, por favor. No, después, perdona. Aquí. Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que Jesús no se sabía los mandamientos? ¿Nos falta uno? ¿Nos falta uno? ¿Creemos que esto se le pasa al Señor de casualidad? ¿Nos falta uno ahí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí es donde nos hemos parado
Ahí es donde seguramente hemos frenado y hemos dejado que otras cosas, como al rico su riqueza, tomen el lugar de Dios. ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Creo que todos pecamos en ese mandamiento. Hermano, si tú no pecas en ese mandamiento, gloria a Dios. No lo digo para acusarte. Lo digo para confrontarte con tu realidad y con mi realidad. Para confrontarnos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Por qué no se lo dijo? Porque sabía que Él se iba a dar cuenta. Cuando empezara a pensar en todo aquello que le había dicho Jesús, cuando empezara a pensar en su tristeza por todo lo que tenía y lo que no estaba dispuesto a dar, ese hombre que tenía un corazón que quería cumplir con la ley de Dios, se acordaría de los mandamientos y vería que hay uno que Jesús no le dijo, pero que él no cumplía. Seguirle es caminar con él, es un compromiso para toda la vida. Es un compromiso de amor y de fidelidad, de servicio y de relación profunda con él y con su Espíritu Santo. En esa relación personal aprendemos lo que le gusta y lo que les disgusta. Y tratamos de no defraudarlo. No decimos una cosa por delante y hacemos otra por detrás, sino que somos leales y damos testimonio de Él lo que dure el camino de la vida. ¿Qué provecho sacará el hombre de ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Y dice, el que quiera ganar su vida, la perderá, y el que la pierda, por él la hallará. No se trata de recompensa cuando buscamos al Señor. Nosotros no tenemos que buscar recompensa. Se trata de salvación o perdición. Esa es la realidad. Este tiempo, para concluir, este tiempo no es tiempo de profecías. No es tiempo de ver qué pasará mañana. Este tiempo es tiempo de hoy, del hoy y del ahora, porque no sabemos si habrá un mañana, no sabremos si habrá un después. El tiempo que nos ha tocado vivir demanda de nosotros actuar en consecuencia. Este tiempo, como todos los tiempos, lo ha permitido Dios. Y es el tiempo para que el Señor nos estaba queriendo preparar. Este tiempo no es un tiempo de pensar en qué pasará después, sino cómo vivirlo ahora. Es un tiempo de dificultad para la humanidad, de sufrimiento, de desesperanza. Y nosotros somos requeridos por las instancias más altas, por el mismo Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Somos requeridos a satisfacer esas necesidades, porque somos los únicos. El resto de la leche está adulterada. El resto de la leche y del alimento tiene veneno. Pero nosotros tenemos el alimento que trae sanidad, que trae la vacuna contra la pandemia del pecado. Para ellos debemos de examinar dónde nos encontramos y hacer los cambios necesarios. Hermanos, estas cosas a veces no suceden del día a la mañana. Suceden cuando nos arrodillamos en nuestra habitación en secreto y buscamos el secreto del Padre, donde te encuentras en la intimidad, donde Él te habla en el silencio y donde tú sales transformado, dispuesto a seguirle, dispuesto y dispuesta a dar tu vida por Él. Son esos tiempos, esos momentos de tranquilidad y sosiego de la lectura de la palabra de forma pausada y meditada, que poco a poco te irán fortaleciendo para ser un verdadero seguidor de Cristo. Esos momentos es donde tú mueres, en esos momentos en que estamos en la presencia del Padre, en que todo está en silencio, en que tú ves tu suciedad, en la que tú ves tu impotencia. Es cuando la cruz de Cristo se hace patente.
Es cuando Cristo crece en ti. Es cuando nuestra fe está a la altura de las demandas del Evangelio, de las demandas de Jesús. Pero mira, hermano, no se predica para dar un concierto. No se predica para dar una conferencia, hermano, qué bonito, me gustó. O hermano, no me gustó. O mira lo que dijo, lo que no dijo. Se predica palabra de Dios para que haya un cambio en nuestro corazón. Se predica para que la palabra de Dios sea viva y eficaz y cortante y cambie nuestro interior. Entonces yo te pregunto, y es una pregunta directa, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a seguir a Jesús? Quiero que levantes tu mano, pero de verdad, no tienes que agradarme a mí, si no quieres levantarla, no la levantes, no pase nada. Pero, ¿estás dispuesto a morir ante la cruz, a los pies del Señor? Yo sí, hermano. Yo sí, y lucho desde que empecé a hacer esto para que cada día me pueda parecer más a lo que demanda el Señor de mí. Mira, hermano, en el camino vamos a caer muchas veces. No va a ser fácil. Pero caemos y nos levantamos porque sabemos que tenemos abogado. Tenemos abogado a Cristo nuestro Señor, que está a la diestra de Dios Padre diciendo, es pecador, es débil, es humano. Ayúdalo, perdónalo, vamos a fortalecerlo. Pero ¿sabes dónde encontramos fuerza también? Aquí, en el equipo, en el cuerpo. Porque cuando uno no tiene, el otro tira. Cuando uno no puede, ve al otro y se anima. Y tal vez tú dices, bueno, yo estoy en casa, no sé qué hacer porque no puedo ir a la iglesia. Pero yo quiero hacer algo. Tienes vecinos, tienes amigos. Pero no solo eso, también puedes llamar al pastor o a algunos de los responsables y decirle, hermano, ¿yo cómo puedo colaborar en este tiempo, hacer la obra que Dios me está llamando a hacer? Y posiblemente no haya grandes cosas que te podamos decir, pero poco a poco veremos cómo en la obra social, donde tenemos un equipo que no tiene mucha gente, que no puede atender muchas cosas, empezará a crecer. Y la iglesia empezará a llenarse por personas que vienen necesitando, no solo alimento para el cuerpo, sino alimento para el alma. Iremos y predicaremos, te diremos, mira, el equipo de evangelismo ha empezado a evangelizar y está viendo respuesta. ¿Por qué no te unes? Y uno más se nota y se anima y predicaremos el evangelio. Y os digo, está habiendo mucha respuesta. Muchos de vosotros lo sabéis. No lo voy a decir aquí, pero mucha respuesta. Y tantas cosas, hermanos. Nuestros diezmos y ofrendas. Es que es algo que va con el evangelio. Es que lo que Dios me da a mí es importante. Tal vez tú digas, bueno, yo doy lo otro, pero el diezmo y la ofrenda no. ¿Y cómo compramos los alimentos? ¿Cómo os pagamos el transporte de los que tienen que ir a buscarlo? ¿Cómo ayudamos a esas personas que vienen con otras necesidades de luz, de agua? Todo. Dar nuestra vida al Señor. Tenemos que cambiar, tenemos que virar aquello en lo que nos hemos enganchado. Ir dejando cosas, dejarlas a un lado para seguir a Jesús. Vamos a orar. Padre eterno, Dios de los cielos, Señor nuestro, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti porque necesitamos ayuda de lo alto. Señor, para llevar adelante tu empresa, Señor, para llevar adelante todo aquello que tú demandas de nosotros, para seguir adelante en el reino de los cielos, Señor. Necesitamos tu ayuda. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que nos ayudes a llegar al arrepentimiento profundo que mueve en nosotros, Señor, esa acción, esa fe. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que tú harías en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a discernir cuál es este tiempo y cómo vivirlo. Señor, y ahora ayuda a cada uno que te ha dicho que sí. A cada uno de los que te hemos dicho que sí, Señor. Ayúdanos a vivirlo. Por favor, Señor, te lo ruego, es un ruego, Señor. No queremos ser hipócritas. No estamos aquí solamente porque oímos y vinimos. Tomamos una decisión, Señor, y tal vez
nos hemos desviado un poco, pero queremos volver al verdadero evangelio. Señor, queremos volver a tu palabra, queremos volver a tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor os bendiga. Ahora vamos a despedirnos sabiendo que no nos vamos simplemente hasta el domingo que viene, sino que vamos a una tarea. Tenemos una misión que cumplir ahí fuera, día a día. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición sobre nosotros ahora que vamos a salir de este lugar y pedimos que tu Espíritu Santo venga con nosotros en cada momento, cada día, lunes, martes, miércoles, hasta el próximo domingo, Señor, que tu poder esté con nosotros. Abre nuestra boca para dar testimonio de ti. Toca nuestros corazones, Señor, para acercarnos más a ti. Señor, y la palabra que hoy nos ha sido predicada, que fructifique, que germine, Señor, y que pueda producir lo que tú esperas, que para eso la has enviado. En el nombre de Jesús, llévanos con bien y seas con todos tus hijos, aun los que no están aquí hoy, Padre. En Aracena también, Señor. Y donde quiera que estamos, en los distintos pueblos y lugares, seas tú con tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y ahora que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.